De Hogar en Construcción. Hemos estado publicando que vamos a tener un en vivo para poder reaccionar sobre una serie de Netflix que ahorita está rompiendo las redes, como se diría en otro momento, que está causando furor, y la serie es Adolescencia. Así que mientras estamos en este momento te vamos a invitar a que participes, pongas mensajes y de todo lo que puedas preguntar si gustas. En este momento estamos abriendo esa cámara, abriendo esos comentarios, y nos daría mucho gusto saludarte y poder interactuar contigo. Nuestros nombres son Efraín Soto y Elizabeth Caballero, o Eli Caballero, pues que ella se quiere que diga Eli Caballero. Eli Caballero. Ok, pues vamos a esperar un momentito mientras algunos de ustedes se empiezan a conectar, mientras hacemos compartir las diferentes, pues en los diferentes grupos. Las impresiones que son. Las impresiones, exactamente. Entonces vamos a estar compartiendo con mucho gusto, y te invitamos a que compartas tú también, si tienes la oportunidad por ahí, para que más personas, principalmente que sean hijos, o sea, que tengas hijos adolescentes o preadolescentes, incluso si tuvieras niños en etapa a lo mejor 7, 8 años, 9 años, es un buen momento para que te empieces a preparar. Digo siempre, ¿no? Pero sí es un momento donde estamos enfrentando una situación compleja con adolescentes y necesitamos estar apercibidos. Conforme más padres estén apercibidos, estemos apercibidos, pues podemos conectar unos con otros y podemos estar pues buscando esas soluciones respecto a las situaciones que estamos. No sí, quiero las piernas firmes, abdomen firme. Es que estoy poniendo para enviar a los grupos. Sí. Entonces vamos a estar compartiendo este momento con ustedes. Les invitamos por ahí a que se registren. Empiezan ya a aparecer algunos de ustedes. Les agradecemos si pudieran saludar quiénes son, y bueno, pues ahí nos estamos empezando a ver algunos de ustedes que se conecten, y para empezar esta plática de nuestras impresiones sobre la serie Adolescentes. Fíjate que recientemente alguien me preguntaba, a unos padres de familia, ¿ya viste la serie? Y yo pues habíamos andado muy ocupados, y me gustaba la idea de poderla verla junto con mi esposa, porque es un tema que siempre estamos trabajando sobre temas de familia. Entonces no habíamos tenido oportunidad de verla sino hasta el fin de semana pasado, y entonces por esa razón queríamos, una vez ya vista la serie, poder comentarla con ustedes. Así es. Si estás por ahí, te invitamos a que dejes un mensaje, un saludo desde donde estás conectado, y poder interactuar contigo. Sí, aquí estamos, bendito Dios, ¿verdad? Por esa importante. Hay noticias que no pueden esperar mucho tiempo, Efraín, y yo creo que una de ellas es estas. ¿Por qué? Porque hemos nosotros estado compartiendo pues de muchos años con las familias, en las comunidades de fe, en los lugares donde estamos continuamente, Efraín, llegando a las colonias, a las áreas más vulnerables. Pero ahorita este es un caso, Efraín, que no estamos hablando de situación económica, Efraín. No estamos hablando de que si tu hijo va a un buen colegio, o que si tu hijo está en una escuela pública, o que si tú eres una persona que tienes un puesto pues muy alto, ejecutivo. No estamos hablando de eso. Ahorita este problema, esta situación en la que vamos a empezar a dar nuestros comentarios, nuestros puntos de vista, no tienen nada que ver, Efraín, con la clase social, sino con la necesidad de estar al pendiente, de estar cada uno al tanto de nuestra familia, de nuestros hijos. Y hay datos muy importantes que yo creo que ya vamos a empezar a dar, Efraín, que son muy necesarios que los tomemos en cuenta. Y no importa si si tú fuiste papá hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años, o eres papá ahorita, o vas a ser papá, o te quieres casar y estás pensando en tener hijos. Efraín, es muy, muy importante esos puntos en los que vamos a comentar. También decir que no solamente es para tus hijos, probablemente tú ya pasaste esa etapa, pero resulta que ahora te enfrentas que tienes nietos. Así y necesitas también guiar a tus nietos. A veces la vida te va a enfrentar a que
básicamente tú estás criando a los nietos y tienes adolescentes y hay una desconexión impresionante por las generaciones, ¿no? Por la tecnología, por situaciones que tú no viviste y que ahora tus nietos los están enfrentando, y a veces puedes quedarte como no sé cómo ayudarlos, no sé cómo abordar temas de los retos que están enfrentando. Entonces, de eso se trata el día de hoy, en vivo que estamos haciendo. Comentarles también que nuestro libro que escribimos el año pasado, publicamos el año pasado, tenemos muchas también herramientas para poder conectar con nuestros hijos, con nuestros nietos, si es el caso de que tengas tus nietos, y poder decir, hey, aquí hay herramientas, aquí podemos trabajar áreas de espiritualidad, áreas de la sensibilidad, áreas de la compasión, áreas de la convicción, áreas de la pacificación, áreas de cómo establecer límites para poder tener una convivencia pacífica en casa, dentro de otras cosas, ¿no? En la transparencia, por ejemplo, cómo poner esos espacios donde puedas interactuar con ellos de manera segura, por la seguridad de ellos mismos, incluso no solamente por tu propia seguridad, sino por la seguridad de ellos mismos. Están inmersos en un mundo tan caótico y tan complicado que a veces no tienen ellos las herramientas para poder enfrentar ese mundo. Y ahora con muchas libertades, en el sentido de que tienes abierto el mundo a tus manos, no a tus pies, sino a tus manos, ¿no? En un celular, en una tableta, en una computadora. Tienes el acceso literalmente a medio mundo, o más de la mitad del medio mundo, ¿no? Entonces, es complicado. Esta serie, vamos a empezar ya ahora sí la plática. Okay. Por ahí están algunos de ustedes, repórtense quiénes son, dónde están, para saludarles. Y por ahí está, pues no aparecen varios números por ahí, varias personas, pero no sabemos quiénes son. Repórtense y den un saludito por ahí. Decíamos, esta serie Adolescencia salió en marzo, parece que fue el 13 de marzo cuando se inauguró esta serie, y es la serie más vista de todo Netflix, es decir, es la que más rating tiene, o sea, está causando una sensación, un boom. Grace Rodríguez desde Mexicali, bendiciones Grace, tienes tú adolescentes y gracias por estar por acá, vamos a estar platicando. Si tienes algún comentario, pues ahí los puedes ir poniendo. Bendecimos tu vida, tu familia. Y decíamos, esta serie Adolescencia en Netflix es una serie corta, una serie de 4 capítulos, y resulta que pues alguien ya está hablando de que necesita tener pues una segunda temporada, ¿no? Pero alguien dice, bueno, pues si ya va a haber spoilers, ni modo, alerta de spoilers. Si no la has visto, necesitas verla esta serie. Principalmente si tienes hijos adolescentes o hijos en edad entre los 7, 8, 9 años que son preadolescentes, tarde o temprano te vas a enfrentar con muchas de estas cosas que están pasando. Decíamos, la serie tiene que ver mucho es cierto que está en otro contexto, es cierto que no está en México, no está ni siquiera en Estados Unidos, sino en Inglaterra, pero, ¿sabes? Las cosas que están enfrentando, precisamente por esa globalización que hablábamos, que tu teléfono tienes el mundo en tus manos, es exactamente las mismas situaciones que están enfrentando. Puede variar un poco, pero más o menos es lo mismo. Nos tocó hace tiempo ser maestros de adolescentes en una escuela, y entonces cuando yo veo lo que ellos se enfrentaban allá y lo que se enfrentaba acá, no creas que hay mucha diferencia. Entonces te comento que siempre estamos en contacto en las comunidades con adolescentes, y eso es una situación que enfrentan continuamente. Entonces decíamos, una de las principales situaciones que están enfrentando nuestros adolescentes tiene que ver con la presión social, tiene que ver con una continua ataque a esa vulnerabilidad. Los adolescentes, si tú sabes, una de las cosas que lo hacen adolescencia, por cierto, la palabra misma define su estado de vulnerabilidad, ¿no? Adolece. ¿De qué adolece un adolescente? Bueno, el lóbulo prefrontal aquí el lóbulo prefrontal no termina por desarrollarse sino hasta los 21 años de manera adecuada. Completa, madura, exactamente. ¿Y qué es lo que hace te da la sapiencia del bien y el mal, el que mide el peligro, el que sabe para tomar buenas decisiones, es el que te va a guiar
el decir, ¿sabes qué? Verifica los riesgos. Entonces, como ellos no tienen desarrollada esta parte de aquí, entonces ellos no evalúan el riesgo, las cosas se les hacen fáciles y cuando menos pensaron, pues se salieron las cosas de control. Entonces, es por eso que a veces en la adolescencia la gente pues comete muchas tonterías, ¿no? Hemos cometido a lo mejor muchas tonterías y muchos de ellos tristemente pueden ser tan difíciles que después ya no se puedan reparar. Sí. Es el caso de esta persona, ¿no? Pero lo que queremos decir es que hay una presión social en nuestros adolescentes tan fuerte que resulta que por esa misma incapacidad de gobernanza que tienen en su mismo cerebro, pues hace que esas presiones sociales sean tan fáciles de que puedan sucumbir ante esas presiones sociales. ¿Cuántos retos has sabido que hay en internet respecto a adolescentes? A lo mejor, si no los has sabido, te invito a que te metas a ese mundo. ¿Por qué? Porque está continuamente, principalmente los adolescentes, y ponen en riesgo, incluso a veces su vida está en riesgo por esos retos tan complicados, ¿no? Yo me acuerdo, y ni modo, voy a tener que confesar algo en mi adolescencia. Estaba yo en Mexicali, justamente ahí donde está Grace, y me acuerdo que nos agarró una rachita de andar, y estábamos adolescentes. Yo tenía a lo mejor preadolescente, 11 años, 12 años, a lo mejor. Pero junto con los adolescentes de mi edad, agarrábamos y empujábamos el pecho de la persona fue contra la pared hasta que básicamente perdía el control de la persona. Y se desmayaba, literalmente. Entonces, y era para nosotros una hazaña, un logro. O sea, era una forma de divertirnos. Es más, ahora yo, y así. Entonces, todos querían. Entonces, imagínate, o sea, ya cuando uno lo piensa de grande, dice, wow, estábamos parándoles el corazón para que dejaran de funcionar, caían desmayados y ya volvían a incorporarse una vez que se oxigenaba de nuevo. O sea, imagínate ese tipo de situaciones como, y te estoy hablando de que no había celulares, ¿eh? O sea, me refiero, no sé dónde agarramos esa idea, pero era una tontería, obviamente, y para nosotros era gracioso. Y nadie se daba cuenta, ¿no? Los papás, obviamente, los hacíamos fuera de donde los papás pudieran ver, o los adultos, pero era terrible. Como dice Tato, lo que no puedes hacer que todo el mundo lo vea, lo que no se puede hacer fuera de lo oculto, quiere decir que algo está mal. Sí, termina por hacerse una adicción. Aquello que haces en lo oculto es un hábito enfermizo, ¿no? Tarde o temprano se va a descontrolar. Si lo tienes que hacer en lo oculto, prende alarmas rojas, porque quiere decir que sabes que de alguna manera no está bien, algo no está bien ahí. Entonces, yo puedo contarte una experiencia de esos retos adolescentes. Pero ¿cuántos retos adolescentes ahora tenemos en diferentes formas que están atentando contra la integridad de nuestros adolescentes? No, y como dices tú, Efraín, antes no había las redes, ahora te enteras porque ves las redes, pero siempre ha habido. O sea, es algo que tenemos que entender los adultos, que siempre ha existido, solo que ahora lo único que está pasando es que ahora sí se está exhibiendo. Pero sí, obviamente no es esa tanta presión social y la búsqueda de la identidad que te hace hacer eso. Ahora es más fuerte, eso sí es verdad. ¿Por qué? Porque también las redes, ayer hice uno, ahora voy a transmitir otro, ¿qué haré? Y antes, bueno, hacías eso y dices, pues no pasó nada, nadie se dio cuenta. Pero tiene sentido lo que dices, porque precisamente la presión social y la falta de identidad. Total. Porque ahora nuestra validación está en las redes, nuestra validación está en ganar ese like, nuestra validación está en cuántas personas vieron ese reto que hice. Así que si hago un reto más audaz, un reto más complicado, más creativo, más entonces la gente va a voltear a verlo más. Entonces es decir, voy a ser más popular porque estoy haciendo retos más riesgosos, si quieres llamarle, y eso nos lleva, número uno, a que hay una falta de identidad y la validación se quiere obtener de manera externa, y la otra, pues la presión social de pertenecer a algo. Si tú no estás entre comillas, entonces vas a aparecer como alguien tonto, alguien que no sabe de qué se tratan las cosas. Si no tienes redes, si no participas en los retos que están haciendo los demás, pues como que no eres parte de la conversación, y eso a un adolescente es fatal, no ser parte de la conversación, no pertenecer al grupo. Sí, pues eso te obliga a que tu identidad sea achicada, Efraín. Y por ejemplo, en este punto de adolescentes, en ¿cómo se llama? Temporada de Netflix, la primera, o
película que se está viendo. Es tan interesante, Fran. Yo creo que vamos desarrollando lo que va pasando de una manera, no tanto de decir cómo sucede en la película para que lo vean, porque de verdad que, porque estas películas o estas series es tan importante, padres, que se metan, que busquen, que no se queden nomás ahí, y se van a sentir tan identificados porque alguna cuestión de sus hijos le van a dar. Resulta que esto es una persona que, como tú y como yo, tenemos hijos. ¿Y que nos damos cuenta? Mi hijo tiene buenas notas en matemáticas, en todas las materias, son buenos muchachos, son buenos para el deporte, o algunos no son buenos para el deporte, pero son buenos en algo. Y sus notas, Efraín, son buenas. Entonces, tú como papá, te asomas al cuarto y dices, mi hijo, todo bien, todo funciona perfecto, estamos avanzando, no, pues sí, se fue promovido, pero hasta allí llegas, hasta abrir la puerta, si acaso llegas a abrir la puerta, Efraín, porque tú sabes que está dentro. Pero una cosa bien importante, ¿recuerdas, Efraín, que estuvimos en una escuela precisamente, donde es kinder, primaria, secundaria, y eran más de 200 papás los que teníamos allí en esa escuela, recibiendo una conferencia, y un dato curioso que dijo al final el papá, dijo, no, dice, pues es que la escuela, ahora el barrio antes estaba afuera, estábamos todos, y el barrio estaba afuera, y pues tu papá no te dejaba salir por eso, pero ahora resulta que, no, es que mi hijo está allá, pero no te das cuenta que el barrio ahora está dentro de tu cuarto, y no nomás el barrio, está todo el mundo literal, Efraín. Exactamente, así que no te conformes, papá, con decir, ¿dónde está tu hijo? Está dentro del cuarto. Ajá. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo? ¿Qué está mirando? ¿Qué hay adentro de su mente, de su mundo interior, ¿no? ¿Qué está sucediendo dentro de toda esa situación? Porque eso es muy importante. Totalmente. Josadek Rocha, bendiciones, Josadek, Dios bendiga tu vida. Así que es importantísimo entonces decir, no nomás dónde está físicamente, sino dónde está emocionalmente tu hijo, dónde está espiritualmente, ¿no? ¿En qué momento de su vida se encuentra y qué es lo que necesitas hacer para que él esté donde debe estar o para conectar con él. Una de las situaciones que enfrentan en esta serie de adolescencia, si tienes alguna pregunta, coméntala. Si ya viste la serie, también comenta alguna cosa que te gustaría comentar de la serie, qué te pareció y con qué cosa te quedas como padre de adolescente. Si tienes algo que decir, pues ahí coméntalo, te vemos, te escuchamos y vamos a tratar de estar interactuando contigo. Pero esta serie inicia en una escuela, es decir, inicia en una situación difícil, en una escuela, y cuando vas a esa escuela y empiezas a ver cómo están interactuando en la escuela las personas, los muchachos, los maestros, tú dices, a ver, espérate, ¿qué falta de gobernabilidad hay en esa escuela? O sea, ¿por qué nadie puede poner orden, no? Y si tú has estado en una secundaria en estos últimos días, estos últimos años, pues no creas que es diferente, ¿eh? Si vas a una prepa, también vas a encontrar que las cosas están literalmente fuera de control. Entonces, la pregunta es, ¿dónde aprendieron esos muchachos a comportarse de esa manera? Y te voy a decir que no lo aprendieron en la escuela. Todo eso es apenas un reflejo de lo que está pasando en casa. Esa falta de gobernabilidad, esa falta de reglas, de límites, no vienen de la escuela, vienen de casa. Así que como hijo, como padre de adolescentes, como padre de preadolescentes, necesitamos abrir nuestros ojos, escuchar las alarmas y decir, ¿sabes qué? Necesitamos empezar a saber qué está pasando con nuestros hijos, cuáles son los límites que estamos aplicando, si es que estamos aplicando alguno, y si no hay límites, o bueno, si hemos puesto límites y se han brincado esos límites, ¿qué consecuencias hay de que esos límites no se estén acatando? Te pido entonces que escribas por ahí si tienes alguna pregunta, si viste la serie, qué es lo que más te llamó la atención. Así que, o si de alguna manera estás diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero nada más saludar, adelante, bienvenido. Sí. Y también checar, Efraín, puntos fuertes que son, cuando tú crees que tu hijo tiene todo, eso es lo que tú crees, pero ¿por qué no le preguntas? Pero preguntas profundas, ¿sí? Cuando tú crees que le diste todo, lo que tú crees que le diste, lo que necesitaba, cuando crees que fuiste justo, cuando crees
que fuiste equitativo. No se trata de ser equitativo, Efraín. Se trata de ser justos. ¿Por qué? Lo hemos dicho muchas veces, pero no nos vamos a cansar de repetir. Cuando nosotros hablamos de justicia, siempre estamos pensando en lo que la sociedad te dice, que le vamos a dar a todos todo, pero no, Efraín. Justicia, si nos vamos a las escrituras, si nos vamos al manual del fabricante, Efraín, justicia es darle a cada quien lo que necesita. Lo que necesita. Eso es el punto clave allí. Y el punto es que te compromete, pues, porque entonces la pregunta es ¿qué necesita? Para eso entonces necesitas saber, conocer a tu hijo para saber qué necesita, y eso te va a requerir tiempo, te va a requerir esfuerzo, intencionalidad, y esa es la parte complicada. Fíjate que empieza esta serie, está en esa escuela, van y agarran a un adolescente, la policía, ¿no? Entonces lo atrapan, etcétera, etcétera. O más bien empiezan en una casa, ¿no? Irrumpen de una manera muy, muy fuerte. Muy violenta, muy agresiva. A un criminal, ¿no? Y resulta que al criminal que andan buscando es un niño un muchachito de 13 años. Un muchachito de 13 años, pero resulta que está, pues ni modo, spoiler, está por homicidio andan buscando, ¿no? Alerta de spoiler, ni modo, o sea, aquí sí se vale. Sí, ni modo, pero necesitas ver la serie. Está en Netflix. El punto es, cuando ya este niño, los papás obviamente súper sorprendidos, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué la policía se mete en mi casa, me tumbó la puerta, hizo esto, hizo aquello? ¿Qué tipo de...? ¿Por qué apuntan con armas a mi niño de 13 años? Oye, espérate, ¿qué pasa? Enojados, indignados los papás. Y conforme la serie se va desarrollando, los papás se les empieza a caer ese mundo de fantasía que tenía en su mente. ¿Cuál es el mundo de fantasía? Pensaban que ellos todo estaba bien. Cuando el niño les dice, es que yo no fui, papá, ¿me crees que yo no fui? Pues yo te creo, por supuesto, si yo, te veo en las noches, ¿no? Cuando ya casi estás para dormir y antes de irme en la mañana te saludo otra vez, a lo mejor todavía estás dormido, pero yo te creo porque en mi mente todavía está ese niño inocente, pero me he perdido mucha de la historia tuya durante todo este tiempo, todo este proceso. No sé ni qué estás enfrentando, no sé cómo lo estás enfrentando, pero ya en un conflicto, él dice, yo te creo y voy a estar ahí, papá, yo no hice nada, sí, yo te creo. Entonces, pero cuando empiezan ya los argumentos y las evidencias a caer uno tras otro, el papá que está frente a la pantalla cuando presentan ya el video de la evidencia específica, dice, el papá ya no sabe ni qué decir, o sea, se le derrumba el castillo de naipes que tiene frente a él. Se derrumba toda esa idea, no solamente de su hijo, sino la idea de como padre, de decir qué tipo de padre he sido. O sea, ni siquiera me he dado cuenta en lo que está mi hijo, y esto no empezó ahorita. Cuando le empiezan a mostrar las evidencias cómo esto fue evolucionando, entonces todavía más grave empieza a pegar en el padre, decir, wow, me he perdido la vida de mi hijo. Y ojalá fuera solamente eso, es decir, pues una parte de mi vida y bueno, la voy a restaurar. Al grado que no he estado presente, que se ha metido en un problema gravísimo que va a marcar su vida y yo sin poder hacer nada, sin poder ni siquiera resarcir ese daño, ¿no? Porque hubo un asesinato de por medio. Sí, definitivamente, Efraín. Y el punto aquí es bien importante, marcar las etapas de nuestros hijos con modelarles, Efraín, cómo hacer las cosas. Es bien increíble que a un muchachito de 13 años, tu hijo lo pudiste haber visto bien a los 9, a los 10, a los 11, pero en el momento que brincan de la primaria alta a la secundaria, Efraín, ahí es donde suceden todos los cambios hormonales, o sea, hasta hablando de la sexualidad del niño, físicos, emocionales y espirituales, o sea, todos eso es todo lo que nosotros debemos de nutrirle a nuestros hijos, Efraín, todas las partes que conforman su ser. Por lo tanto, si tu hijo era de una manera muy tranquila o muy introvertida y extrovertida, cualquiera de las dos que sea, tienes que fijarte en el salto ese que están dando de cómo, qué está pasando, porque esto puede, como hay tanta influencia afuera, yo siempre les he dicho y hemos platicado nosotros, y es algo que estamos hablando muy constante con los hijos. Decimos, hijos, nosotros los conocemos aquí en casa, sabemos qué, sabemos cómo y sabemos dónde, pero saliendo de casa, con todos los que tú vas, tú puedes dejar de ser lo que tú eres.
Y Claro. eso no es lo que queremos. Nosotros queremos que tú sepas siempre quién eres, en quién está tu identidad, quién te ama, que tú eres así. Pero en la presión social entra todo eso. Tu hijo puede cambiar de un mes a otro. Así de drástico De puede ser radical. este cambio. Por eso tienes que estar tan cerca de ellos y darles esa confianza. Recuerda, papás, tú no eres amigo de tus hijos. No tienes que ser amigo de tus hijos. Tú eres su madre, tú eres su padre. Y tu deber es ser ese padre con esa autoridad, con esa gobernanza para tu hijo y ese modelo. No tienes que ser su amigo. Amigos tienen afuera y ni siquiera son los mejores amigos. Entonces, tú tienes que ser el papá y eso es esa responsabilidad, esa obligación que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Por eso, estate monitoreando cada día, cuando estés en la secundaria, cada día, Efraín, monitorear a nuestros hijos desde sexto de primaria. Nunca debes dejar de hacerlo, pero ese es el brinco y ese es el peligro a lo que nuestros hijos se enfrentan cuando salen de aquí. Dice Grace, está diciendo, lo importante es ver día a día con qué es lo que miran nuestros hijos, ¿de acuerdo? Ver diario cómo está su día de escuela, qué escucharon, qué vieron, ¿Con quiénes estuvieron? a qué retos se enfrentaron, cómo lo abordaron, porque ese es otro tema, ¿no? La salud mental de nuestros hijos es algo muy importante, o sea, cómo está su salud mental, cómo están padeciendo ansiedad, de hecho, los muchachos, depresión, algunos de ellos, o sea, cómo están sus emociones para ese día y cómo ayudarlo a gestionar sus emociones. Y si no sabes tú como papá, pues los dos juntos hay que ir a terapia, los dos juntos hay que buscar quien sí los pueda apoyar, quien esté haciendo esa parte, porque es muy importante. Por otro lado, se habla mucho del bullying en esa serie y cómo eran bulleados en la escuela de una manera durísima los muchachitos, pero no creas que es diferente a cómo están tus hijos. No creas que es diferente el trato que se le dan en la serie a lo que tratan a tus hijos, cómo le dicen, a lo mejor ni sabes cómo le dicen, cómo le dicen a tu hijo, cómo le dicen a tu hija, cómo le dicen su sobrenombre, ¿no? Y es durísimo, pero además algo que realmente la serie resalta muy fuerte es el tema sexual a los hijos en la edad de 13 años. Alguien se cree que es, le llamaban incel o que es alguien célibe de manera involuntariamente célibe. Incel es un concepto que a lo mejor has escuchado, a lo mejor no lo habías escuchado, pero es alguien, eres tan feo, y por cierto era algo que tenía el niño agravado en su ser, en su interior, por falta de identidad. Soy tan feo que nadie me va a querer, es más, me hacen carrilla con que yo jamás voy a poder tener una relación con alguien, decía el niño. Y uno de los papás decía, pero Incel, pues tiene 13 años, se supone que todos son célibes a esa edad, en el pensamiento del papá, ¿no? Pero la pregunta ¿es eso cierto? Verifícalo con tu hijo, pregúntale, conecta con tu hija, revisa cómo está su conexión y por qué a un niño de 13 años quisiera estar envuelto activo sexualmente. ¿Por qué debería ser? Y estamos hablando de la presión sexual o de la presión social a entrar a la sexualidad a temprana edad. Otro dato importante que la serie nos trae es nuestro analfabetismo digital. O sea, estás mensajeándose entre ellos y los papás viendo los mensajes, pero los símbolos, o sea, aunque leas aunque leas los mensajes, muchas veces no sabes realmente lo que están diciendo. Para ti puede ser que algo esté diciendo, pero no sabes exactamente qué. Y el no saber exactamente qué está poniendo en riesgo a tu hijo, a tu hija. Entonces, acércate. La pregunta primera es, ¿tienes acceso a las claves de tus hijos, de tus celulares? ¿Tienes acceso? ¿Puedes ver? ¿No puedes ver? Necesitamos tener ese acceso. ¿Por qué? Porque es protección para ellos. Y segundo, pues conocer su lenguaje, ¿no? Y por otro lado, conocerlo a él, continuamente estar acercándose, tener una relación muy cercana con tus hijos. ¿Por qué? Porque eso es lo que realmente los va a proteger de todos estos temas digitales, de presión de grupo, etc. Y una de las cosas, vamos a ir casi cerrando, la disfuncionalidad familiar. Aparentemente era una familia normal, pues, pero resulta que en medio de todo ello, ya para cerrar la película, se da cuenta que como papás fallaron, que como papás no fueron lo suficientemente como lo requerían sus hijos. Exacto. Entonces
es desgarradora la parte final, no te la voy a contar exactamente, pero es desgarradora cuando un padre se da cuenta que no fuiste suficiente para tus hijos. Que pudiste hacer más. Cuando te das cuenta que pudiste hacer más, es verdad, Efraín,